Pasaron los segundos y todos seguían en sus lugares sin hacer comentario alguno. Sin expresar palabra alguna, y el cuerpo, desangrándose de la bestia, aún yacía en el suelo. Mientras más sangre salía de él, el cielo se despejaba cada vez más hasta finalmente dejar su color azul acompañado de nubes blanquecinas. De entre la multitud se fue abriendo paso el clon de Black, que a estas alturas muchos notaron y por ende le dejaron pasar junto a su compañera Raccoon. El clon, al estar frente al original, se comenzó a desvanecer y con ello finalmente Black formaba todo su poder conocido por él. Volteó a ver a Raktalia y asintió, caminando hacia ella hasta estar cara a cara, sin prestar atención a su alrededor de las miradas hacia su persona. Vamos, Raktalia, nosotros ya hemos acabado aquí. Sí, Black-sama. Asintió con una sonrisa. Ella se sentía orgullosa de lo que él había hecho y por el gesto que tuvo para con ella de enviar a un clon suyo. Su victoria la tenía presenciado fruto de su tremenda confianza para él y ser la única persona en saber de mejor manera el alcance de su poder hasta ciertos límites. Que por lo demostrado ciertamente dudaba que siquiera tuviese el héroe del escudo. ¿A dónde crees que vas, Black? Se acercó en fúrica Motoyasu, indignado y asombrado, una por haberle quitado su momento de triunfo y otro por verse a sí mismo como alguien insignificante ante alguien como él. Sin embargo, y de costumbre, su neutralidad de Black no cambiaba en su mayoría, prefiriendo ignorar al héroe de la lanza. Déjalo ir, Motoyasu, no tiene caso. Intervino Rem, queriendo evitar la estupidez de su compañero. Él, siendo naturalmente más perspicaz que el de la lanza y el arco, se dio cuenta que Black, más que ser un compañero, eran un mero conocido para él, un estorbo en el camino lo más seguro, y que eran tan inferiores a él que cualquier cosa que le dijesen poco o nada le interesaría. Su sangre hirvió en furia ante lo pensado y sin embargo sabía que era cierto, una cruel y dura verdad que no le gustaba pero era cierta. Al contrario de Motoyasu, que a pesar de ser testigo y apreciar de primera mano las capacidades de Black, su ingenuidad y estupidez superaban su razón con creces. ¿No cree que se excedió Black-sama? No, esperaba un mayor desafío de estas criaturas, pero todas fueron decepcionantes. Tan directo como siempre, pensó Raktalia, más que acostumbrada a los tratos del Saiyajin, y entrándole la pregunta de cuándo vería aún más de sus capacidades. Súbete a mi espalda, Raktalia. Ordenó Black, decidiéndose irse volando al sentir lo lejano de los ki conocidos, prefiriendo llegar rápido a su casa en el bosque. Aunque ella ya había sido cargado por él siendo una niña, e incluso haberse ido en su espalda en una ocasión, aún el hecho la apena en cierta medida, pero no disgustada en lo mínimo. Los pies se levantaron del suelo y su aura peculiar una vez más lo cubrió para salir en vuelo, dejando atrás a los demás aventureros con más preguntas sobre su persona. ¿Qué piensas de él, Ren? Itsuki, queriendo saber de la opinión de su compañero, se le acercó y intuyendo que sería lo mejor hacerle saber sus incógnitas a alguien como el que a Motoyasu en su estado alterado. No lo sé, como te lo dije antes, él es alguien que oculta muchas cosas y no sabemos nada de él, pero lo único que te puedo decir es que no me causa confianza en lo más mínimo. Estoy de acuerdo contigo, pero es mejor mantenernos a raya con él hasta que le podamos hacer frente si es necesario. La Raccoon tan solo quería dar un pequeño paseo por la ciudad, buscando algo interesante de lo que su paladar pueda degustar. En especial algo dulce y azucarado, aún conservando su gusto por esa golosina. Le hubiese gustado la idea de que Black-sama la acompañase, excepto que se vio más interesado en quedarse en su hogar meditando, leyendo o tomando té. Ella, por el contrario, decidió ir sola, no imaginándose por lo que el héroe del escudo pasaba en esos momentos. Muerte, desolación, y sin embargo él presintió que era el medio de un fin, era el medio para las acciones de algo hermoso. Algo trascendental que ayudarían a cumplir un objetivo que él aún desconocía excepto por la silueta enfrente suya. Cabello peculiar, en una de sus orejas llevaba un artiló y por reflejo se tocó los suyos localizados en cada una de sus orejas. Su postura era fina e inamovible, y a pesar de esos pequeños detalles perceptibles y de su primera impresión, lo que rodeaba al hombre era lo que se describió al principio, un lugar devastado y azotado por las peores de las calamidades. Sus orbes negros brillando con intensidad pusieron más atención a quien estaba frente suyo, ansiando ver quién era, y más por sus peculiares orejas puntiagudas, descartando la idea de un ser humano, excepto que de ahí no pudo más.
Fuera de su trance un dolor insoportable llegó a su 100, provocando que de la agarrase con consternación mientras se desvanecía la sensación de nostalgia provocada por ese individuo al igual que la de furia descontrolada que llegó a él por momentos y de la cual desconocía hasta finalmente ser detenido por su incomprensible dolor de cabeza. Black sabía muy bien la razón del por qué antes de que despertase del hospital él no recordase nada de su vida antes de ese suceso y con certeza podía decir que lo que vio no era un sueño o una ilusión producto de su mente sino una memoria olvidada de su pasado. Un suspiro salió de su boca estresado por el hecho de recordar pocas o nulas cosas y eso ciertamente lo frustraba. La explicación de sus habilidades, orígenes y sobre todo quién era estaba perdido en lo más profundo de su memoria. La puerta de su hogar se abrió y vio entrar a su compañera en sus manos, llevaba sus golosinas que tanto degustaba y se le acercó lamiendo su paleta contenta. Black Sama, ya escucho que nos convocaron en el castillo del rey para entregarnos la recompensa por nuestro trabajo en las olas. Además cuando iba caminando unos caballeros me dijeron que el rey quiere hablar contigo y que es algo importante. Ella esperó su respuesta ansiosa de ver qué diría y aunque presentía su decisión en especial con la recompensa algo que para él era sumamente innecesario, se paró de su lugar y caminó hacia afuera. Tú puedes ir si gustas Raktalia, yo no tengo nada que hablar con ese hombre. Black Sama, Musita lo bajó viendo cómo él se alejaba y a pesar de saber que habría un banquete esperando no sentía las ganas de ir excepto la curiosidad de escuchar qué tenía que decir el rey a Black Sama. Una sonrisa apareció en mi rostro y para muchos podría ser algo peculiar y única, la idea no era mala o al menos eso pensaba y ciertamente esperaba que él accediera. Igualmente ella saliendo de la casa se acercó a él quien recogía frutos de los árboles cercanos que plantó e hizo crecer usando la habilidad de su escudo. Poniéndose atrás de él y sonriendo de medio lado, le vio el rostro sobre su hombro y solamente se le quedó viendo sin decir nada o hacer nada. Solo siguiéndole detrás suyo con esa sonrisa ladina, Black la vio de reojo percatándose esa expresión suya. Suspiró sabiendo muy bien que quería algo y se lo dejó saber volteando a verla directamente a los ojos. ¿Qué sucede Raktalia? Nada, solo pensaba que sería interesante ir al banquete que se organizara en el castillo y ver qué es lo que quiere el rey, eso es todo. Su sonrisa creció aún más al ver cómo el Saiyajin peló los ojos a un lado para volver a su recolección de frutas. Por favor Black Sama, además nunca he ido a un buffet o como se le diga solo he oído sobre ello. Black no sabía si ella había crecido solo en apariencia sino mentalmente porque su actitud e insistencia con el tema le hicieron reír levemente. Aún eres una niña, la cara de Raktalia pasó de ser una blanca a la tonalidad carmesí, sus mejillas infladas y su rostro molesto y ojos pelados en Black solo remarcaron su punto de él. Si quieres ayúdame a recolectar las frutas. Él extendió otra canasta a ella y comenzó a caminar ignorando por completo el humor de su compañera. Aún así Black Sama deberíamos ir, no creo que sea mala idea, además podremos comer en el banquete. Él no respondió, en cambio se acercó a donde dejaba sus canastas llenas frutas y la dejó en su lugar para comenzar a caminar en dirección de la ciudad. ¿No piensas venir Raktalia? Tú eres la de la idea. Voy. Espere Black Sama. Corrió y alcanzó al héroe del escudo pero con una sonrisa de que él viniese con ella. Lo veía de reojo y una risa salió de su boca al saber la razón principal del por qué lo convenció relativamente rápido. Las risas y tranquilidad chocaban con lo que vio Black en aquel pueblo, mientras muchos parecían contentos de no perder la vida o un familiar no quitaba el hecho de que no habría techo sobre sus cabezas. Por mera curiosidad volvió días después al lugar de los hechos solo para verlo en las mismas condiciones, las mismas familias y gente del propio pueblo recaudando entre ellos mismos para reconstruir su pequeña y aislada vivienda lejos de la capital y aparentemente olvidada por la misma. El disgusto de Black era notorio en su rostro y se detuvo de hablar una palabra de esto a Raktalia, conociendo su tendencia a actuar por impulso en ocasiones que iban más allá de su moral como persona. A ellos los veía comer, reír y beber mientras la mayoría, o específicamente afectados de manera directa por el incidente, los dejaban a un lado fuera de su consternación. Black Sama le traje algo de comer. Llamó Raktalia, entre sus manos un plato de comida bien servida. El humo que salía de esta demostraba la calidad de la misma y su apariencia era de lo más deliciosa. Al principio vino por la insistencia y petición de su compañera, después por escuchar lo que el hombre quería decirlo y al último la comida, al contrario de lo que la Raccoon pensaba, él simplemente vino por su insistencia y petición más que por otra cosa.
No negaba haber venido con apetito, pero ahora este era nulo o poco al estar en su tren de pensamientos. Sin embargo, la observó a ella tan sonriente, sosteniendo el plato que especialmente trajo para él, y Black una vez más se hablando ante ella. Extendió su mano y agarró del plato para comenzar a degustar la comida, todo observado por la sonrisa de la semi-humana, quien sonrió aún más. Deberías comer algo después de todo, tú insististe en venir. Oh, en eso estoy, Black-sama. Rápidamente se dio la vuelta para salir caminando con prisa, aún con esa expresión suya, disfrutando del momento entre él y ella. Una vez Ractalia se alejó, la expresión en mi rostro volvió a caer y miré la comida por un momento antes de volver a comer, pensando en mi reflexión. A la distancia, Motoyasu rodeado de nobles y compañeros, su expresión era orgullosa de sí mismo, aunque nadie hablaba del jefe final de la ola, debido a todos los ojos que esperaron tan único e asombroso combate. Por lo mismo, quien fue responsable de la hazaña no era alabado como debido por ser quien era. En cambio, la lanza, espada y arco eran alabados en su valentía, que Ren Itsuki sabía que era en su mayor parte vacías, pues de nada sirvieron y de nada ayudaron en la ola. Aunque les doliese reconocerlo, la simple verdad, y más que la verdad, fue que Black hizo la mayor parte del trabajo junto a su compañera Raccoon, siendo observados con una bola de cristal por el mismo rey, y los nobles decidieron hacer oídos sordos y ojos ciegos hasta este momento. Motoyasu se abrió paso de quienes lo rodeaban, atrayendo la atención de Rem y Tsukijime, quien le preguntó con disgusto al notar a quién se acercaba. ¿Por qué aún sigue intentando hablar con esa sucia semi-humana, Motoyasu-sama? Debo de... respondió mientras se alejaba para estar frente a ella. Ractalia escogiendo su comida con ánimo, pensando que el día iría o podría ir de lo más tranquilo. Excepto que al sentir como alguien estaba detrás de ella observándola, volteó para solo ver a quien menos quería ver de todas las personas. No sabía la razón de su insistencia, no existía un lazo de amistad anteriormente, y al parecer lo que sucedió antes no fue suficiente para dejárselo en claro. ¿Qué es lo que quieres, Motoyasu? Nada, solo quiero hablar contigo. Entonces no tenemos nada que hablar, si me disculpas, Black-sama me está esperando. Se dio la vuelta con intención de alejarse de él mientras eran observados por Mei, Rem y Itsuki, quienes los dos últimos se mostraban más atentos a dónde podría estar el del escudo, no viéndolo por ninguna parte y recordándolo que ella era su compañera o quizás algo más para él. El hombro de Ractalia iba a ser sujetado por la mano de Motoyasu, sin embargo el fuerte agarre de la semi-humana se lo impidió. Su expresión no era de juego y ciertamente parecía cansada y más del límite con su mierda sin sentido. No vuelvas a intentar tocarme. Voz penetrante y expresión igual hacían reconsiderar a Motoyasu que siquiera valía la pena seguir intentando con lo que él veía era una chica bonita y fuerte. Pero él. Su mano fue soltado con brusquedad por la de Ractalia y a su lado Mei apareció con mirada de desprecio. Mejor ve con tu amo, perra. La lengua de la pelirroja era larga y afilada, y ciertamente esa era su peculiaridad más notable y molesta. Motoyasu la volteó a ver sin saber qué decirle, mientras la Raccoon la vio con disgusto mutuo al tiempo que su escena llamaba más la atención y ojos indeseados. Una vez más la semi-humana se dio la vuelta caminando lejos de ellos, aunque en esta ocasión el héroe de la lanza, dudando de si detenerla o no al tiempo de ser sujetado por uno de sus brazos por su acompañante Mei. Déjala ir, ella solo es una mera semi-humana, no debería tomarle importancia a Motoyasu-sama. Su rostro se frunció y la vio alejarse más y más hasta que ella finalmente se detuvo. Solo podía ver su rostro de perfil y pareció sonreír, en eso puso más esfuerzo en ver lo que ella le sonreía y lo vio a él. Black, quien caminaba tranquilamente haciendo más notoria su presencia en el salón mientras Ractalia comía justo por detrás suya lo que escogió de comer con gusto. Al fin, héroe del escudo. El rey espetó entrelazando sus ojos. La atención del Saiyajin estaba dividida. Por una parte, sintió a Motoyasu junto a Ractalia y el pequeño pero constante incremento del ki de la Raccoon. De ahí su decisión de aparecer ante todos, y por otro lado la curiosidad de ver qué es lo que el rey quería. El paso se abrió y todos dejaron pasar sin problemas a Black y a su acompañante. Él por otro lado dejó de mirar a los otros tres héroes, quienes lo veían de igual manera. Finalmente, hasta estar a una distancia considerable del rey. La mano del hombre se alzó y con ello de las esquinas magos y magos salieron apresurados rodeándolo a él junto a los invitados. Esta acción causó consternación sobre todos menos sobre Black, consciente de su propio poder y capacidades al igual que Ractalia, quien ignoraba a todos y concentrándose solamente en seguir comiendo. Te he citado aquí porque exijo que nos des el secreto de tu poder. Su petición fue fuerte y clara, y una vez más alzó su mano para que sus magos levantasen las manos y rodeasen todo el salón.
Los orbes de Black iban de un lado para otro, prestando peculiar atención en el poder empleado por el hechizo, que ciertamente para los estándares humanos era un poder considerable. Pero ese no era el caso para él, y volteando a ver a Melromar lo vio con detenimiento. Este hechizo permite ver la naturaleza de una persona, y como puedes ver todos comenzaron a resplandecer de un color azul. Eso héroe del escudo son sus almas y todas varían dependiendo la raza, como la del Arracón, que su color es distinto, pero no solo sirve para eso sino que igual emana el alcance de su poder. En pocas palabras sirve para ver más allá a una persona. Las almas de los tres héroes comenzaron a salir y resaltar de entre los demás con su peculiar color dorado, no solo por su intensidad sino por el poder de los tres. Los nobles y caballeros eran los que menos resaltaban, a excepción de algunos incluyendo a los propios magos. Ractalia se acercaría a una mesa cercana para dejar su plato mientras era cubierta por la proyección de su alma blanca y abundante. Cuando apareció por completo sorprendió a quienes la vieron, se sentía más poderosa, más penetrante, más abundante de quienes eran llamados héroes, y la humillación y consternación en Reme Itsuki era evidente junto con la de los demás. Los susurros poco a poco calentaban el ambiente y la semi-humana miraba a sus lados, siendo el centro de atención por un momento. Bien, ahora que hemos comenzado, héroe del escudo, exijo una explicación de su poder ahora. Todos esperaban ver algo sumamente espectacular e inconcebible, sin embargo de Black no emanaba nada. La proyección de su alma no era reflejada, y el tono azul que muchos esperaban no apareció, y no solo porque no aparecería por no ser un humano, sino que él no quiso que apareciera. Estrechó sus ojos mirando hacia el rey, genuinamente esperando otro curso de acción, no esto. Incluso a pesar de la primera vez su estupidez llegó a puntos incomprensibles para Black, y la primera advertencia no pareció haberle quedado claro lo suficiente, y ahora osaban exigirle su poder. Eso sin duda lo enfureció internamente. Black no respondió y únicamente lo miró perdido en los orbes del rey, quien inhalando aire intentó alzar su autoridad con el temblar de su voz en la sala del trono. Héroe del escudo, te he hecho una pregunta y exijo saber la respuesta con toda la verdad y nada más que la verdad. Entendido. La última vez que estuvimos aquí creo que Black Sama dio su respuesta. Alzó la voz Ractalia enfrentándose cara a cara con el rey, quien la miró de pies a cabeza con desprecio. Tú no te metas sucia semi-humana, esto le concierne al reino y al héroe del escudo, no a alguien como tú. Ese, alto Ractalia. La Racón paró su lengua, dio un paso atrás a la par de Black y lo dejó hablar. Entonces, ¿para qué quieres saber esa información? No me interesaban los intereses del reino o sus gobernantes, el tiempo que llevo aquí me fue suficiente para darme cuenta que el beneficio personal es solo lo que buscan y nada más. Los humanos, semi-humanos y las otras razas que he visto solo viven para matarse y odiarse unas a otros por motivos que fueron perdiendo sentido a través de generaciones. Siempre me gustó informarme desde que desperté de ese coma, y en base a eso tomaría mis decisiones, y con todo lo que he visto de este planeta, concluí que no es distinto a donde yo habitaba antes regresar, o no sería lo mismo cuando sus problemas tan comunes engendrados por la misma especie no eran solucionados por la misma. Donde vivía eran cuestiones religiosas, razas y color de piel. Aquí es lo mismo, y sumado a eso con otras especies inteligentes al igual que los humanos. Mi objetivo de volver perdió sentido, y uno nuevo apareció conforme escuché la respuesta de este hombre. Nosotros te invocamos, héroe del escudo, te acogimos y habitas en este reino como cualquiera de aquí, y como tal, tienes la obligación de decirnos el secreto de tu poder. Esa es una estupidez. Escuché a Ractalia murmurar y no estaba equivocada, y con eso dejé alzar mi voz, aunque con certeza, dejando un mensaje aún más claro que la última vez. Ahora, héroe del escudo, dinos tu secreto. Secreto. Yo no tengo ningún secreto para mi poder, y aunque lo tuviese no le diría tal cosa a un humano como tú. Su aura comenzó a salir de su cuerpo, inundando poco a poco la sala, sus alrededores y quienes estaban detrás de ella. El aura tan oscura, tan perversa, revelando su naturaleza, y que a pesar de que las memorias estaban perdidas, quien era aún seguía muy vivo dentro de Black. Su cola se desenrolló de su cintura, y los ojos sorprendidos lo miraban a él y nada más que a él. Él es un semi-humano. La revelación fue increíble al igual que sorprendente, y sin embargo esto no detenía su aura de crecer más y más fuerte, dejándola salir conforme aumentaba lenta pero progresivamente su poder. El rey me miraba directamente a mí, y a diferencia de antes que puso a todos sobre sus pies y arrodillados ante él, la presión que se sentía era diferente. O más bien era menor a la de antes, y sin embargo la reflexión del alma de este hombre.
No, él no era hombre humano ni siquiera semi-humano, a pesar de su cola a la vista de todos él era el mismo demonio. Antes era un sobrenombre dado por los mismos habitantes del reino, ahora más que ser uno para ellos se convirtió en la realidad. Raftalia permanecía a su lado y a diferencia de los demás de que el aura de Black, quien parecía que devoraría a las demás con ella, lo evitaba y pasaba a sus lados permaneciendo intocable. Chasqueando los dedos, la presión aumentó sobre quienes él quería y fue lo suficientemente fuerte para hacerles sentir dolor en su cuerpo, aunque no al extremo de ponerlos de rodillas como la última vez, y esta vez lo haría diferente. Desde que he llegado aquí he notado cómo tu reino y la gente con poder lidera al resto del pueblo. Se supone que los líderes han de tener poder propio y destacar de entre todos sus seguidores, sin embargo tú eres nada sin ellos. Sin tus caballeros o los otros 3 héroes, no puedes contra nada y simplemente eres un mero hombre con poder. Mis pasos eran lentos pero poderosos y cada escalón que subía hacía rectificar a Melromarc de su mala decisión en traerme aquí. Los otros 3 no podían hacer nada, los magos tampoco y menos sus caballeros, quienes no podían siquiera moverse. Llegué a él y lo tomé por los cachetes, alzándolo al aire viendo su rostro sudoroso y temeroso. Un buen gobernante es quien vela por su pueblo y se ve capaz de proteger al mismo por sus propios méritos, en cambio tú no puedes hacer ni uno ni lo otro. Ahora tienes la osadía de pedirme darte un secreto que no hay, mientras el pueblo que fue devastado por la ola estaba por sus propios medios levantándose desde las cenizas. Podría matarte aquí ahora, pero no veo ninguna razón para hacerlo. Después de todo estás debajo de tu esposa la reina y lo más peligroso que tienes es esa lengua tuya. Black. Gritaría Rem intentando moverse. Él de verdad lo intentó pero no pudo, su cuerpo no respondía y a este punto los magos querían dejar de seguir utilizando el hechizo impuesto sobre la sala, aunque una vez más Black no lo permitió. Una de mis manos se alzó y inmediatamente el cuerpo de Rem vino hacia mí con fuerza, para tenerlo su cuello sobre la palma de mi mano. Al rey y a una de los llamados héroes bajo mi misericordia, tal y como siempre lo habían hecho. Es tan fácil romperles el cuello a ambos y nadie en esta sala lo impediría. El cuerpo de ambos cayó contra el piso y el sonido que hizo cuando los cuerpos entró en contacto con este fue sumamente espléndido. No vuelvas a llamarme dichos rey. Bajando de la sala ignoré a todos, aún intentando moverse y queriendo dejar de sentir los escalofríos que mi aura les causaba. Vámonos, Raftalia. Sí, Black Sama. Así como llegué, así me fui con tranquilidad. El aura alrededor mío se iba conmigo y el momento que puse un pie en el exterior su visibilidad se volvió nula y de inmediato los gritos enfúricos del rey se escucharon de fondo. No me importa que seas humano, semi-humano o un asqueroso demonio. Tú a partir de este momento eres un enemigo del reino. ¿Me oíste, Black? Tú no eres más que un enemigo del reino. Ese imbécil. ¿Qué hacemos si lo vemos, Itsuki-sama? Le cuestionó uno de sus compañeros al héroe del arco, quien viendo a sus alrededores todos tenían muecas de dolor. El sudor bajaba por sus rostros y caballeros fueron en ayuda del rey y el héroe de la espada quien sostenía su cuello aliviado. No me toquen, maldita sea. Melromarc una vez más se sentó y su rostro rojo por la furia y una vez más alzando su voz ordenó. Héroes, si vuelven a ver al escudo mátenlo. Va lo mismo para todos ustedes, caballeros, hagan público la noticia que el escudo y su compañera son enemigos del reino. A sus órdenes. Creo que ahí tienen su respuesta. Contestó Itsuki finalmente para darse la vuelta e irse del lugar. Mis ojos se abrieron con impresión y la última visión ante mis ojos era siendo que Raftalia era cazada nuevamente como un animal sin correo de forma furiosa por el reino. Mi poder era lo suficiente para cuidar de ambos, pero no por siempre podría velar por ella a todo momento y lugar. Cuando me vi saliendo del palacio todo pasó en un instante hasta que por seguridad de la propia Raccoon, mas no la mía, se vio obligada a tener más cuidado con su entorno como si se tratase de un criminal. Sin duda eso no era vida y ser una esclava en el pasado no ayudaba a la calma que yo sé que ella anhela. Me vi nuevamente en el palacio, en la celebración y todo lo sucedido después que ella llegó con su comida era un simple déjà vu. Eso lo pude sentir y el sentimiento fue extraño y aunque mi sangre hirvió como si hubiese vivido el momento y la visión fue tan vivida, eso me hizo recordar al mismo tiempo que ahora tenía a una compañera y posiblemente mi primera amiga. Lo que yo haga por ende la afectaría de forma directa o indirecta y nuevamente en uno de esos extraños momentos de que mi ser se ablandaba creando un extraño sentir de nostalgia a un tiempo como cuando había nacido y mi persona era de las creaciones más puras. Eso fue mi sentir por un momento y nuevamente volví a ver a Raftalia tan contenta disfrutando del momento. Él nuevamente se fijó detrás de ella y vio a Motoyasu hablando con el rey.
Ambos miraban a mi dirección y entrecalaban su vista de ella a mí y viceversa, y recordando el sentido de déjà vu supe de inmediato lo que venía. Black Sama, ¿no piensa comer más? Usualmente usted come bastante. Su risa que siguió después hizo sacarme una AMI de medio lado. Sin darme cuenta nos habíamos hecho tan cercanos al punto de que sus costumbres y las mías eran un simple aspecto propio, que era tan normal como el respirar. No obstante, cuando vi a Motoyasu separarse de unas nobles técnicamente a la fuerza y acercarse a nosotros con aún insistencia. Mucha más que antes, incluso cuando pareció acercarse a ella la primera vez hace momentos. Incluso después de haber sido confrontado por la misma Ratalía, su insistencia y determinación por seguir molestando sorprendió levemente a Black, y llegó a la conclusión que su ingenuidad y estupidez estaba a la misma altura que su insistencia, o estaba a la par. Black Sama, ¿qué sucede? Él es el problema. Levanté mi dedo apuntando hacia él, quien se acercaba velozmente, atrayendo miradas hacia él y de poco hacia nosotros. Ratalía volteó y su sonrisa desapareció, y a este punto la mía no era más que un recuerdo agradable de la semi-humana. Al finalmente estar parado frente a nosotros, vio a Ratalía, luego a mí, para sacarse uno de sus guantes y arrojármelo. Los invitados se sorprendieron y sus alientos los retuvieron sus bocas ante lo dicho por la lanza. Quiero enfrentarme a ti en un duelo, Black. ¿Qué te hace pensar que aceptaré? Este será un duelo válido por el rey. Si yo gano tendrás que decirnos el secreto de tu poder, además tendrás que dejar sola a Ratalía. Vuelo. Exclamaron los invitados con ánimo, excepto por dos, Black y la Racón, que furiosa sería poco para describir lo que sentía hacia la lanza. Al punto de comenzar a odiarlo por motivos que para ella eran meramente idiotas, causados por él y nada más por él. ¿Quién dijo que aceptaría? Si yo gano, ¿qué tendré a cambio? ¿O es que acaso no pensaron en eso? Si tú ganas puedes estar como hasta ahora. ¡Qué estupidez! Vamos, Ratalía. Si Black Sama. Un momento, no pueden irse. Intervino Mei en el camino del escudo y su compañera. Guardias estaban a sus costados y el rey, quien se hizo aún más visible, atrajo las miradas de los nobles y con voz demandante volvió a remarcar lo dicho por Motoyasu. Héroe del escudo, ¿acaso piensa deshonrar nuestras tradiciones? Por lo visto usted es un guerrero y lo presenciado en las olas refuerza que se puede cuidar por sí mismo. Aunque mientras aún mantenga a esa semi-humana de su lado no será visto con buenos ojos. Después de todo, ella era una esclava que robó, ¿no es así? Este viejo. Pensé y lo volteé a ver luego a Ratalía, quien simplemente me observaba pendiente de mi decisión. En eso una idea llegó a mi cabeza, y más por el hecho de acceder a las peticiones de ellos. Esto era una oportunidad para batirme en un combate que sería más que un mero entretenimiento para mí. A final de cuenta, y algo que le daba crédito al rey, es que era un guerrero y la batalla excitaba mi sangre y me llenaba de alegría y fervor. Además, como pensé antes, mis acciones no solo me afectaban a mí sino a Ratalía, y con eso en mente tomé una decisión. Aceptaré su duelo, aunque no solo será contra la lanza, sino que me batiré en combate contra los otros dos héroes, y dejarán en paz a mi compañera. Para mí era evidente que ella podía cuidarse sola, aunque el hecho de quitarle una carga de encima ayudaría a su anhelo de vivir con tranquilidad como ella quería. La vi de reojo y, al igual que los otros, se sorprendió por mi petición respecto a ella con una mirada en blanco que poco a poco se volvió una más expresiva hasta finalmente asentirme con una leve sonrisa. Todos los demás lo abuchearon y mal dijeron a lo bajo, mientras que Itsuki, Rem y Motoyasu lo veían aún fijo, siendo que ellos fueron testigos de primera mano. Su declaración no podía ser tomada a la ligera aun si venía de alguien como él. El rey, por otra parte, se mantuvo callado viéndole, su rostro no cambió en lo absoluto, y petición iba tan en serio como el duelo propuesto por Motoyasu. Más que un duelo justo, él vio una oportunidad para ver su secreto, y siendo tres héroes contra uno pensó en la posibilidad de victoria. ¿Aceptó tus condiciones, escudo? Este duelo será supervisado por mí y el papa. Todos por un momento voltearon a ver al rey, incluso Mei, quien entrecerrando sus ojos quiso inmiscuir lo que estaba pensando su padre. Ella muy en el fondo sabía que en un duelo mano a mano no ganaría Motoyasu, aunque con sus sucias mañas esto podría cambiar más si era con los tres héroes contra uno. Sonrió ampliamente y volteó a ver a los otros dos ante el llamado de su padre. ¿Aceptan ustedes dos estos términos, espada, arco? Acepto. Pronunció de inmediato Itsuki, mientras que Rem, vacilando un poco, aceptó después de dejar salir el aire contenido por sus pulmones. No me puedo negar si lo dice el rey. En ese caso, que comienzo el duelo.
espetó con una gran voz, aunque el ánimo poco a poco regresó a los nobles por el inesperado 3 contra 1. Ahora pensándolo en más profundidad y más para los que vieron a Black en acción, esto sería sumamente interesante de ver. Héroes legendarios batiéndose entre ellos mismos no era cosa que muchos pudieran tener la dicha de decir yo estuve ahí. Black-sama. Escuchó y sintió un tacto en su hombro y detrás de él, y volteando sabiendo quién era la vio sonriéndole. Destrozalos, Black-sama. Las gradas llenas de espectadores, figuras tan importantes como nobles estaban presenciando el encuentro. El rey, el papa y más importante para Black sobre los demás, Raktalia, tienen una parte específica de las gradas donde el resto de aventureros de los demás aventureros reunidos en un solo lugar. Mei en primera fila y en los bordes de las gradas miraba las espaldas de los 3 héroes. Itsuki por detrás de Rem y Motoyasu, quienes blandían sus armas con firmeza, las miradas no se apartaban de ninguno de los dos lados, y el rostro inexpresivo e imperturbable ponía de pelos a los héroes, en especial a Rem, quien siendo el más serio de los otros 3 era a su vez el más observador de ellos. Comiencen. Gritó con fervor el rey animando a las masas, quienes victoreaban por sus principales figuras religiosas. Vamos Motoyasu-sama, usted puede. Exclamó Mei, aunque sus ojos se abrieron más de la cuenta y su vista de forma inmediata pasó a su lado derecho. El sonido que provocó el cuerpo del héroe de la lanza fue del desagrado para muchos los que oyeron. La sangre y saliva combinada salió de su boca en una tos frenesí con el insoportable dolor en su espalda y pecho. Black por lo tanto solo seguía caminando lentamente a Rem e Itsuki, y con cada paso la combinación de indignación y emoción se dejó escuchar por la multitud. Atrás. Rem. Tal como indicó, la espada retrocedió a la par del arco, y dejando ir su dedo la sola flecha se transformó en cientas de color verde. Iban a una velocidad impresionante para el ojo humano y todas dirigidas a Black, aunque levantando la mano donde portaba su escudo, estas, al impactar, se esfumaron al contacto. Black. Gritó Motoyasu con fervor yendo una vez más contra Black, y en el proceso Rem dudó de si ir en dúo o separado, aunque debido al corto tiempo que tuvo para pensar en sus posibilidades. Su cuerpo se comenzó a mover y cuando menos lo vio, estaba a la par de la lanza a punto de atacar al escudo, quien a pesar de ser el héroe legendario más débil de entre los demás era quien se mostraba más sereno y inamovible de los otros 3 en el encuentro. En un grito Motoyasu lanzó cientos de cortes a Black, quien moviendo su cuerpo levemente no dejaba que estos lo tocasen. Arriba de Motoyasu saltó con su espada en alto, furioso y letal, y en una última estocada de la lanza Black con su mano la detuvo y hizo lo mismo con Ren. Debido a la fuerza mis piernas se hundieron en el suelo y con mayor firmeza sostuve la hoja de la espada de Rem. Su rostro se volvió nervioso e indeciso, y cuando menos lo vio su cuerpo estaba en un cráter en el suelo cuando Black lo pasó sobre su cabeza. Motoyasu intentó retroceder, sin embargo tuvo el mismo problema, su lanza no salía del agarro de Black, quien acercándolo con fuerza impresionante comenzó a golpearlo en el torso repetidamente. La velocidad y fuerza empleada eran lo suficientes para levantar sus pies del suelo y hacerlo danzar en el aire. A este punto todos estaban callados, serios y sorprendidos por la destreza del escudo. Para todos era más que obvio quién sería el vencedor y quién era el héroe más poderoso de los 3. Raktalia, a diferencia de los otros aventureros, ella sonrió con orgullo y lo siguió animando como nadie más lo hacía. Las flechas de Itsuki nuevamente se dirigieron a él con aún mayor velocidad, y de fondo al último se escuchó decir flecha relámpago, sangrando por la boca y nariz junto a su cuerpo mal herido. Vio las flechas por un momento antes de que sus ojos se expandieran para brillar de un color peculiar. El ataque del héroe del arco se desvaneció, y la última flecha, que venía cargada con mayor poder, fue deshecha por la ráfaga que salió de los ojos de Black. De la boca de Itsuki salió sangre cuando la ráfaga pegó en su estómago, y cuando menos lo vio venir tenía sobre la Black, quien sujetándolo del brazo lo atrajo para darle un uppercut con su escudo. Su cuerpo salió volando y con las piernas flexionadas pegó un salto, agrietando el suelo para bajarlo a golpe limpio nuevamente al suelo. Esto es una masacre. Itsuki estaba inconsciente, Motoyasu apenas si se podía poner de rodillas con el apoyo de su lanza, y Rem una vez más se levantó blandiendo su espada. Su mirada furiosa resplandeció con el brillo que salía de su espada, y con un grito desde lo más profundo de él dijo: estocada relámpago. El suelo detrás de él se agrietó y el ataque iba directamente hacia Black. Su mano se levantó aunque sus ojos miraban sobre su hombro a Mei, quien parecía cargar magia de viento en uno de sus anillos. Sus ojos resplandecieron levemente haciendo que su magia se desvaneciera y su anillo cayese al suelo partido en dos.
Ella alzó la mirada y lo vio anonadada, caminó hacia atrás para pocos después se espalda a tocar la fría pared, cayendo en cuenta de dónde estaba y con quién estaba. Volvió a verlo a él para encontrarlo ignorándola completamente y finalmente vio como a mano limpia detuvo el ataque del héroe de la espada y tan solo tardó meros segundos en desvanecerse de su mano. Los ojos de Rem no reflejaban nada en particular excepto una expresión en su rostro sin saber qué podía hacer para enfrentarse a él. Desde que comenzó la batalla la expresión de Black no cambió en lo más mínimo hasta ahora provocando escalofríos a la espada quien levantándola en una posición defensiva vio como Black sonrió de lado. Su tenue aura apareció y él desapareció de su vista para estar frente a él, sus orbes se abrieron cuando sintió la patada en su mejilla y su espada deslizarse de sus manos. Su cuerpo fue a parar a una pared, y cuando finalmente tocó el suelo escuchó a la multitud sostener un respiro. Rápidamente alzó la vista en busca de su espada sin embargo no vio nada por momentos hasta que la fría hoja estaba siendo apuntada contra él. De su mejilla se abrió una herida y la sangre escurrió por su rostro y cuando finalmente vio qué espada sostenía en su mano, y en ese momento entendió por qué todos se sorprendieron, absolutamente todo. Black en su mano sostenía con firmeza la espada del héroe de la espada y con palabras contundentes terminó yo gano este encuentro. El sonido de la espada cuando chocó contra el suelo atrajo la atención de Rem, abstracto de todo y todos los demás conforme su rostro se desvió de Black para ver su espada tirada en el suelo. Black se alejó de él caminando hacia Raktalia quien saltó de las grados para ir con él conforme los nobles entre anonadados e incrédulos no decían nada. El rey vio al papa y viceversa para concluir la dolorosa y obvia victoria del escudo. El héroe del escudo ha ganado. No hubo celebración ni abucheos en cambio el silencio no era roto por nadie y cuando menos se daba cuenta el segundo puesto más importante del reino los nobles vaciaban el lugar y el papa ya no estaba en su sitio. Los héroes eran ayudados por sus compañeros y Black seguía caminando estando a su lado Raktalia. Eso fue increíble Black-sama, no pensé que fuese capaz de levantar un arma y aún más sorprendente siendo la arma del héroe de la espada. Black solo la veía de reojo con una expresión más serena dejando atrás su imagen inexpresiva. A la distancia Ren vio su cambio mientras de sus brazos era ayudado por su equipo y solo lo miró irse como si no hubiese derrotado a 3 héroes legendarios en combate como si nada hubiese pasado con la única compañera que tenía y la cual mostraba tener lazos significativos. Una vez afuera en las calles el silencio entre Raktalia y Black era cómodo ambos acostumbrados a este punto al uno del otro hasta que ella alzando su voz y aclarándose la garganta alzó su voz en agradecimiento. Black-sama, gracias por lo que hizo por mí allá atrás no tenía ni un motivo para hacerle esa petición al rey y aunque encuentro difícil que la cumple me gustó mucho el gesto. Ambos se detuvieron y Black la volteó a ver por un momento y la contempló, su sonrisa aún más grande de las que siempre tenía y sus mejillas en un tono carmesí. Aún con su mirada serena le habló, cuando lleguemos a la cabaña tengo algo que contarte. Sus orejas y cola se movieron en anticipación y la curiosidad la invadió. ¿En serio? Si es en serio. Entonces ¿por qué no me cuentas de una vez? Espera hasta llegar a casa. Eres malo Black-sama. Aún sigues siendo una niña. Espete con una risa saliendo de mis labios. Oye. Después de la calma viene la tormenta mucho se decía, sin embargo esto podría ser cierto en muchos niveles no obstante no lo era para mí. La ola de la calamidad se suponía que sería un gran desafío a superar y sin embargo no lo sentía así. Por ahora mi única consternación era recordar el espacio en blanco que mi mente no recordaba y sentado frente a mi única amiga lo hacía. Mi cola desenrollada hasta su punto máximo y ella no pareció cambiar en lo absoluto pues era evidente para ella que no era humano. A pesar de mi apariencia mi única extremidad peculiar no era de procedencia humana, siquiera de alguna raza conocida por ella. Sus orbes me ámbar me miraban con detenimiento y intuyendo pude llegar a la conclusión que sus dudas eran correspondientes a mi procedencia. No solo por mis habilidades únicas y peculiares, sino por esa característica única mía. Abrí mis labios y para responderle bajé mi taza de té, aclaré mi garganta y fue honesto. Tal como nunca lo había sido hacia alguien más afuera de mi persona, yo no recuerdo nada de mí, antes de ser invocado hace un par de meses, había despertado por un coma y viví ese tiempo sin saber quién era incluso hasta este momento. No esperaba esa explicación mía y su rostro la delataba. Me miro más comprensiva, incluso la pena se asomó por sus facciones y la tristeza hacia mí fue lo más evidente. Sus manos se pusieron en mis hombros y dijo mi nombre como si se tratase de un susurro aún mirándome, no despegando sus ojos de mí y me asintió. Para mí esa fue una señal clara para proseguir con mi relato o lo que hubiese de él.
El nombre que te he dicho es lo mejor que puedo recordar de mí, mis habilidades y poderes, algo que puedo usar más como instinto que por otra cosa. Mi origen, raza y poderes aún son desconocidos para mí, eso es todo lo que puedo decirte de mi Raptalia. Si los héroes me viesen, si aquellos aventureros me viesen, no creyeran que quien habla de una forma tan calmada era yo. Mi seriedad era algo nato de mí, sin embargo con mi única compañera parecía no aplicar esa fórmula, tal vez en un comienzo sí, pero ahora no. No sé qué decirte, Black Sama, la verdad que no. No hay nada que decir, Raptalia, simplemente te dije lo poco que yo sabía de mí mismo a causa de mi amnesia. Ella no dijo nada y por un momento di el tema por sentado, aunque acercándose más a mí ella rodeó sus brazos en mi cuello y me abrazó. El dicho de una acción vale más que 1000 palabras, podría ser aplicado en esta ocasión. Mi rostro no cambió, sin embargo apreciaba el gesto, mire cómo su cola se movía lenta y armónicamente y sus orejas un poco caídas. Me tomó poco más de un par de segundos en alzar mis brazos propios para abrazarla de igual forma. Segundos después yo me separé de ella y ella de mí, la vi por un momento antes de aclarar una última cosa. Raptalia, no hace falta que me digas Black Sama, únicamente dime Black o llámame como gustes. Pero... no respondí a su réplica, en cambio la observé detenidamente esperando su respuesta. Ella, en lo que parecía un momento de meditación, lo pensó y aunque su primer reacción fue levemente desconcertada y algo negada a la idea, pero luego pareció pensarlo un poco y sonrió. Moviendo su cabeza de arriba abajo accedió relativamente rápido, está bien Black. Para la semi-humana los gestos y la actitud de Black hacia ella y viceversa era el signo evidente de su confianza mutua. En especial con la situación de Black, que ahora la Raccoon era consciente de ello, y tan solo eso era el principio. Fin del capítulo. Escrito por Phantom Fanfics. Todos los derechos a sus respectivos.